Bienvenidos, amadísimos hermanos, a este espacio, a esta posibilidad que representa este canal de YouTube, Mayen Berenguer, Recuerdo No Dual, y que pues hemos venido desde el día 21 de septiembre del año pasado en esta ilusión de tiempo y espacio, desarrollando pues el hábito de estudiar junto a ustedes, porque preparar el material significa, bueno, que estamos haciendo un equipo de estudio para ir de manera exhaustiva, ¿verdad? Lo más profundo que nos sea posible. Aún pues faltan muchos otros principios y lecciones en las que iremos desarrollando puntos que ya hemos atisbado, que hemos matizado en todas las presentaciones, en los vídeos anteriores y que, bueno, deseamos precisamente compartir con ustedes. También, pues, con una información que puede ser del interés de ustedes, y es el hecho de que si eres estudiante del curso, si acaso no lo has sido, sino porque eventualmente tienes el libro, lo tomas, incluso lo tomas como si se tratase de un oráculo, tienes una situación, abres el libro y sientes que Dios te habla a través del libro para abordar esa situación que ocupa tu mente. También si ya tienes un rato pues trajinando el estudio del libro y aún sientes que faltan cosas por comprender, por integrar, para poder ver el sentido de qué va exactamente el proceso de integrar todo lo que postula un curso de milagros, pues tenemos una oferta. El 12 y 13 de abril damos inicio a la segunda formación de Encuentro Santo. Le hemos llamado Encuentro Santo 2 porque se trata del segundo grupo. Ya existe un grupo de 6 viajeras. Nos decimos viajeras más allá del hecho de ser estudiantes porque es este viaje sin distancia de ir precisamente de, de esta idea de que el tiempo sea real y todo lo que acontece en él sea real y vamos haciendo ese tránsito, ese viaje sin distancia, ¿verdad? Al interior de nuestra mente hasta precisamente poder ir de la mano de un curso de milagros comprendiendo nuestra verdadera, auténtica y genuina identidad. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a una nueva formación, están todos cordialmente invitados. Precisamente en la descripción del vídeo encontramos la información de cómo hacer contacto para que podamos entregarte pues los detalles de lo que implica esta formación. En principio se trata de 9 meses en un primer nivel en la intención de establecer un hábito de estudio. Ya luego pues vienen otros niveles. Incluso les comparto un primer nivel para tratar los puntos neurálgicos de la teoría del curso, ¿ok? Porque el libro tiene además una estructura. Comienza con un libro de texto, luego viene el libro de ejercicios y posteriormente viene el manual para el maestro. En el segundo nivel, entonces sí vamos a desarrollar, a trabajar con el libro de ejercicios, pero nuevamente lo hacemos a la par que con el libro de texto. En el primer nivel, entonces, los conceptos fundamentales de un curso de milagros. En el segundo nivel, ya iniciamos desde el capítulo 1 hasta el 31 y el libro de ejercicios a la par. ¿Cuál es la idea? La idea es que podamos consolidar una comunidad de estudio comprometida en ir de verdad a las profundidades, con la única intención y la disposición de que nuestras mentes transiten este proceso de desestructuración que es tan necesario para que podamos de verdad, pues, soltar todas nuestras defensas mentales y comenzar a comprender de qué va un curso de milagros. Entonces, ya que seas estudiante, ya que tengas uno que otro momento de encuentro con el libro, o ya que seas nuevo, muy nuevo, tanto incluso que tan solo tienes el libro o no lo tienes o te lo regalaron y no sabes cómo entrarle, bueno, esta formación pues puede interesarte. Está diseñada con mucho amor y con mucha guía, precisamente para llevarnos a establecer ese hábito que a través de el estudio profundo, comprometido, donde vamos a tener ejercicios tanto orales como escritos, no para calificar, no para que aprobemos o desaprobemos, no, no se trata de eso, simplemente se trata de
como estrategias de estudio, ayudan realmente a establecer ese hilo de comunicación directa con la voz que habla por Dios. Vamos entonces a iniciar lo que nos compete en esta oportunidad, que son precisamente el principio 19 y la lección 19. Un principio y una lección que, bueno, matiza algunos elementos interesantísimos. Aquí ya para compartir pantalla. Excelente, ya estamos aquí en PowerPoint. Y que además nos representa la posibilidad precisamente de que nosotros podamos efectivamente ir pues integrando. Hay, hay algo interesante en toda esta experiencia que nos va planteando un curso de milagros, ¿no? En lo que va haciendo en lo particular, sí siento que no es decir, por lo menos para mí, comprender de manera cognitiva algo de manera racional ayuda a que lo tome, lo que voy comprendiendo como ese semáforo que me va marcando si estoy en rojo, si estoy en amarillo o si estoy en verde a nivel interno. En verdad que comprender de qué va la parte teórica da mucho sentido para que cuando estemos en nuestra dinámica, en nuestra cotidianidad, tengamos internamente un recurso referencial precisamente para poder sustituir un pensamiento de mente por un pensamiento cuerdo y poder establecer entonces esa comunicación directa con el Espíritu Santo cuando algo nos abruma mucho. Tenemos claro, tenemos presente que en algún punto esto no es real, aunque lo esté sintiendo muy real. Entonces es allí donde la comprensión de la teoría se convierte en ese semáforo donde me dice, stop, ya va, elige de nuevo. Y mientras vamos entonces con todo ese sentir, la luz cambia a amarillo. Y luego a verde cuando ya, pues evidentemente, ya hemos comprendido, hemos recordado la futilidad, la esterilidad del apegarnos a entregarle nuestro tiempo y nuestra mente a prestarle atención a lo que no tiene valor. Llegar allí es un trabajo y de allí pues el hecho de que sea importante establecer un hábito de estudio que de verdad sea comprometido. ¿Ok? Bien. Vamos entonces con una primera cita que nos parece, la conseguimos en el libro de texto, en el capítulo 14. Una cita pues que nos parece que bien viene a resumir, a sintetizar el sentido tanto del principio 19 como de la lección 19. El poder de Dios de donde el entendimiento y la paz emanan es tan tuyo como suyo. Es decir, no hay separación alguna. ¿Sí? ¿Crees que no conoces a Dios únicamente porque solo es imposible conocerlo? ¿Y por qué es imposible conocer a Dios? ¿Qué nos está diciendo básicamente el curso en este punto? Cuando nosotros ciertamente nos adentramos en esta posibilidad, es un recurso didáctico comprender que una parte de nuestra mente es la errada y la otra es la mente recta. Realmente la mente no tiene esa división, pero para fines didácticos es importante que esto lo podamos comprender. Cuando nosotros comenzamos entonces nuestro proceso de estudio, ciertamente nos planteamos la idea de un mundo que sea distinto a el mundo en el que hemos fabricado. Y lo que nos vamos comprendiendo es que a medida que vamos perdonando, que vamos integrando, y vamos perdonando y vamos liberando, voy creando condiciones para un mundo feliz, es decir, el sueño feliz, ese mundo real, que es una metáfora que siendo mundo se sigue manteniendo en el grado de la dualidad, ¿verdad? Pero que es el resultado de un trabajo. El trabajo de que has ido tomando conciencia
de la futilidad del mundo de las formas, de la irrealidad del tiempo y de todo lo que acontece en el tiempo. Y mientras la mente se va entrenando, a medida que nosotros vamos perdonando, vamos recordando, subiendo esa escalera del perdón hasta recordar que lo que creí que mi hermano me había hecho realmente nunca sucedió, porque en el espíritu todo es perfecto y es completo y es unidad. Ese pensamiento tiene la fuerza de crear condiciones en que comienza a sentir esto que se nos habla mucho en el capítulo 3, la percepción inocente, y comenzamos entonces ya a generar pensamientos que se van creando y vamos siendo co-creadores de un mundo real. Es una metáfora, no es que el mundo físico vaya a cambiar, en esto es importante que lo podamos tener en cuenta. No es que el mundo físico vaya a ser diferente, es que ya yo no voy a ver, ya mi percepción deja de ser una percepción condicionada por el sistema de pensamiento egoico y pasa a ser inocente. En esa percepción inocente ya no voy a ver muebles, libros, todo va a ser un flujo desde la visión de Cristo. ¿Y qué implica solo apreciar la paz de Cristo? Solo ver perdón. Mis sentidos ven libros, muebles, portarretratos, objetos, pero eso es lo que perciben mis sentidos físicos. Pero tengo presente, tengo vigente el pensamiento que todo esto es una ilusión. Entonces, es allí y que lo único que es real son esos pensamientos que están alineados a la mente recta, como son el amor, ¿okay? La confianza, la mansedumbre y todo este tipo de pensamientos que van ligados a las características de los maestros de Dios. Ese es el patrón de pensamiento en el que nuestras mentes tendrían que estar. Bueno, nos estamos entrenando para llegar a eso. Entonces, bien, cuando dices, crees que no conoces a Dios únicamente porque solo es imposible conocerlo, es porque necesitamos ayuda, la ayuda que nos ofrece el Espíritu Santo para comprender que el mundo que fabricamos lo podemos sustituir por un mundo real. ¿Ok? Más, si contemplas las obras imponentes que Él hará a través de ti, te convencerás de que las hiciste a través de Él. Y aquí no estamos hablando de obras que sean construcciones, edificios, avenidas, casas, escuelas. No, estas obras no son sino pensamiento alineado. Es decir, lo que sucede cuando se da el instante santo, tal cual. Ese pensamiento alineado en lo que lo único que estoy reconociendo es la extensión, es decir, estoy siendo un instrumento de la extensión del amor del Padre y lo único que veo es extensión del amor del Padre. En consecuencia, sé que aun cuando mis sentidos de percepción estén percibiendo cosas físicas como libros, muebles, mesas, sillas, incluso esta silla que tiene una sinfonía allí, un ruidito que yo prefiero llamarle sinfonía, fíjense, en vez de decirle ruido, prefiero llamar que es algo sinfónico, un Mozart. Entonces estoy en las notas de Mozart cada vez que la silla suena. Tengo al pendiente colocarle aceite porque a ratos puede ser un poco perturbador. Ya yo me acostumbré, pero puede que al receptor le resulte un poco perturbador y está bien, está bien, está bien. Entonces, bueno, seguimos cuando nos dice Jesús en esta cita, es imposible negar la fuente de unos efectos que son tan poderosos que es imposible que procedan de ti. En el reconocimiento de nuestra unidad, ya ese pensamiento, ¿verdad?, nos conduce a esa alineación con la mente recta. Pero sabemos, ¿verdad?, que no es la mente egoica, porque aquí nos está diferenciando entre la mente egoica, que es la que cree que hace, y la mente recta, que simplemente que es la memoria, el recuerdo de que somos lo que somos. ¿Okay? Luego dice, hazle sitio a él y te encontrarás tan lleno de poder que nada podrá prevalecer contra tu paz, y esta será la prueba por la que sabrás que has entendido. Esta parte de la cita a mí me parece súper crucial e importante en este punto,
Porque tanto el principio 19 como la lección 19, en verdad que cuando la amalgamamos, cuando unimos, colocamos primero el principio y después la lección, o primero la lección y después el principio, como si fuese un párrafo, ¿verdad? En un solo párrafo, vemos la hilación tan perfecta que nos permite precisamente dar fuerza y sentido a esto que se nos está diciendo. Hazle sitio a él y te encontrarás tan lleno de poder que nada podrá prevalecer contra tu paz. Y esta será la prueba por la que sabrás que has entendido. Es decir, cuando recuerdo quién soy, cuando recuerdas que eres el Santo Hijo de Dios, que refulges en el fuego de su amor, en la luz de su amor, que eres Cristo, y que sea lo que sea que pueda pasar en la línea del tiempo, en la alfombra del tiempo, eso simplemente es una ilusión, por muy real que parezca. Entonces, por ejemplo, en mis últimas semanas he podido comprender que cuando algo pasa que me molesta, porque ya he entendido que no es que algo me incomoda, me molesta, me quitó la paz, así sea por un minuto, pero me quitó la paz. ¿Qué me renueva la paz? Cuando yo sustituyo la futilidad del tiempo, la ilusión del tiempo, recordando que la verdadera realidad es la eternidad del Padre. Se nos dice en el principio 19, y aquí son 3 frases, pero súper interesantes. Los milagros hacen que las mentes sean sean una en Dios. Somos una solamente. Cuando nosotros, siguiendo la pauta que nos da Jesús en el capítulo 1, le pedimos a Jesús, dime qué milagro quieres que obre hoy. Al final el milagro no la obra mi yo, mi ego. No, yo simplemente abro un espacio, es como que abro la llave del grifo a través de la cual el pensamiento crístico, la luz crística, ese pensamiento de Cristo, simplemente va una vez que lo abro, porque cuando yo me dispongo a que sea Él quien me diga lo que yo debo hacer, lo que tengo, el milagro que quiere que haga, lo que tengo que hacer simplemente es apartar el yo egoico, ¿ok? Y se comporta realmente como si estuviésemos abriendo una llave de grifo a través de la cual no va a salir agua, lo que sale es la paz de Cristo. Que no es que esté viendo necesariamente la faz de Cristo, y aquí toca ser muy honestos realmente cuando estamos estudiando y vemos cómo cada frase es un pollo un rudo al sistema de pensamiento egoico, nos va confrontando. Y yo realmente quiero ver a mi hermano inocente. Si quiero ver a mi hermano inocente, hasta aquí llega el envenenamiento de egoico, de removerme allí, regodearme en el juicio, de regodearme en el resentimiento. Hasta ahí llega, porque sustituyo ese pensamiento por el recuerdo de mi verdadera identidad. Pero aquí necesitamos nuestra honestidad, porque de nuestra honestidad depende que efectivamente esto pueda darse. ¿Y por qué entonces, después de 3 minutos, algo me vuelve a retrotraer a la experiencia? Porque una parte de mi ego, de mi mente egoica, tiene todavía el interés de no renunciar. Y lo comentaba con una de las viajeras hermosas, con la Francita hermosa, hace una semana, y le decía, Francia, estoy trabajando, cosa que es cierta, conscientemente el hecho de solo mirar inocencia en cada uno de mis hermanos. Que al final sé que no es la inocencia de ellos, es mi propia inocencia reflejada para que sean testigos de mi inocencia. No como personaje, sino en mi mente. Y sé que desde allí, pues, se da la creación de ese mundo real. Entonces, todo lo que pasa viene cargado, viene alineado, pero es un aliño tan particular como para que yo me olvide que mi hermano es inocente. Y puedo ver incluso cómo se activa todo ese, que en otro momento, en lo particular,
por ejemplo, en otro momento no le habría prestado atención a lo que dijo, lo que hizo, lo que quitó, lo que puso, lo que sacó, lo que metió. Pero ahorita que tengo el propósito de solo ver cada uno de mis hermanos inocentes, ¿qué es lo que estoy viendo? Entonces allí donde cada vez que pasa esa situación tentadora, lo que recuerdo es que yo elegí solo ver inocencia en mi hermano. Y hay momentos incluso en que son como dos fuerzas, ¿sabes? Allí una fricción, se va dando esa fricción en la mente, por supuesto. Y el hermano o la hermana, la situación, ni tiene idea de que yo estoy haciendo este trabajo. Y lo estoy. Entonces de repente pues llega un mensaje. O de repente al día siguiente me encuentro con la persona. Y viene con aquel amor y me saluda. Como pueda que más bien con cierta distancia. Y ahí veo pues que todavía no he elegido ver la inocencia. Todavía hay un enganche. No me fustigo por eso, no me condeno hacia el paredón de fusilamiento, porque finalmente no es eso lo que va a ser. Es lo único que hay que el único sacrificio que nos pide un curso de milagros que hagamos es que precisamente abandonemos la idea de sacrificio. Entonces, tenemos el hábito del dolor. La atracción por el dolor, como se nos indica precisamente cuando se profundiza un poco en los obstáculos a la paz, esa atracción al dolor es una cosa muy poderosa. Luego se nos dice, se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Y la filiación finalmente no es el mundo físico per se, pero entendamos que nuestras mentes, con mucha fijación aún en esta fuerza gravitatoria de la fuerza del mundo físico, ¿verdad? Mientras nuestras mentes aún tengamos cuerpo, lo tengamos, asumamos que existe esto como un nivel de realidad, pero consciente de que existe una realidad mayor, que es la realidad del Padre. Porque este es el punto. Nosotros como estudiantes transitamos esta etapa donde sé que todo lo que está alrededor mío, este mobiliario, es fútil, es una ilusión óptica, es una ilusión, es una fabricación de mi mente. En algún tiempo hice de todo esto una identidad, bueno, la intelectual y pum, pum, pam. Y sé que en la contraposición está la mente recta. Un poco lo que hablábamos con el proceso del desarrollo de la cita anterior. Pero esto, de manera bien puntual, nos conduce entonces ¿a qué? A que como tomador de decisiones podamos desarrollar el hábito de observar qué es lo que estoy pensando. Que lo que estoy pensando tiene además la fuerza de que en el cuerpo se siente y hasta tiene toda una estructura neuroendocrina que se comunica de manera bioquímica con las hormonas, con las glándulas y todo un sistema bien complejo, pero que finalmente, lo único que nos permite como tomador de decisiones es decir, ok, sustituyo esto por la voz del Espíritu. Solo la escucha de la voz del Espíritu que me dice que sea lo que sea que esté viendo, mi hermano es inocente. Y allí nos pegamos. Mi hermano es inocente, aunque estemos conversando y la persona nos esté diciendo cualquier cantidad de cosas, mi hermano es inocente. Mi hermano es inocente. Y parece como un grillito interno, pero de allí vamos a terminar en un punto rendidos a la convicción de que independientemente de los hechos en el mundo, en el nivel de la forma, nuestro hermano es inocente. Porque reconocer la inocencia de mi hermano es poder asumir mi propia inocencia. Luego nos dice, los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. ¿Por qué? Porque recordemos que los milagros colapsan el tiempo. Milagro es ser una corrección de la percepción. Lo que nos venía transitando, ya esto lo hemos hecho
lo hemos trajinado en otros principios y lecciones, en otras sesiones anteriores. En línea recta, esa horizontalidad de que el pasado está aquí, el presente está aquí y el futuro está acá. ¿Ok? El milagro simplemente viene de manera vertical, se activa esa corrección de la percepción y los minutos, días, semanas, meses o años de esa memoria, de ese recuerdo, de ese dolor, simplemente se desvanece. Y se comporta ciertamente y se siente como un volver a nacer. ¿Sí? Luego la lección 19 nos dice, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Por eso les decía, si colocamos el principio y la lección de continuo, en verdad nos da un párrafo súper poderoso. Poderoso por todo lo que nos está entregando para nuestra comprensión. Y aquí entonces, en la lección, nos encontramos básicamente en el párrafo 1 y de las frases 2 a la 4 nos dice, notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar a veces preceden a las que están relacionadas con la percepción, mientras que en otras ocasiones se invierte ese orden. Eso se debe a que el orden en sí no importa. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos, ya que causa y efecto no están nunca separados. Y este es un tremendo poñoñón, ¿sí? Interesante. No importa finalmente, la percepción es el efecto del pensamiento. Y esta percepción me va a conducir a otro pensamiento vinculado con, pero finalmente percepción y pensamiento son una unidad. Ahora recordemos bien, la proyección es anterior a la percepción. Entonces, la percepción es además la proyección y la percepción tan solo sucede en el nivel del sistema de pensamiento egoico. En el espíritu, simplemente es una extensión, porque no hay límites. Una de las cosas aquí bien interesantes es que todo lo que proyectamos son como, imaginémonos nosotros un inmenso salón vacío que gráficamente representaría la eternidad. En el momento en que yo, en medio de ese, entre comillas, vacío que representa la eternidad, en el momento en que yo tengo la percepción de que si tengo la percepción de que falta algo y coloco, no sé, un lápiz, lo lanzo al aire y va a caer por un tema allí físico básico elemental. Ya ese lápiz, mientras en su trayectoria física aérea hasta que cae, ¿verdad? Ya irrumpe en la eternidad. Irrumpe en la eternidad. Ya ese lápiz representa un cuerpo. Es un lápiz, pero representa un cuerpo. Y como cuerpo, ¿verdad? Él no es la eternidad, pero está irrumpiendo en la eternidad. Él es limitado. Por eso es que está condenado a que en algún momento se dañe. Y bueno, simplemente pase a ser un elemento del reuso, de reciclaje, de X. Se degrada. En su valía se degrada. Él impone allí su existencia, su punto allí, en ese inmenso espacio vacío. Él allí da una dimensión de tiempo y denota espacio. Porque establece una distancia. Si es un salón, pongámonos de 100 metros cuadrados, absolutamente vacío, ya el hecho de que sean las paredes, ya hay una limitación de esa eternidad. Pero solo quiero que usemos la idea de un espacio absolutamente vacío. ¿Sí? Entonces, el lápiz me viene a representar eso limitado.
Yo como observador del lápiz, que está puesto en un punto X, en una distancia X dentro de ese espacio vacío. Cuando ya mi atención va al lápiz, ya yo estoy de alguna manera encapsulando mi atención solo a algo tan limitado como un lápiz en ese espacio, entre comillas, vacío, que vendría a representar gráficamente la eternidad. Bueno, así es como opera el que cuando yo observo el lápiz, estoy pudiendo ver algo limitado, pero cuando yo observo todas las dimensiones de ese espacio vacío, estoy pudiendo mirar entonces todo lo ilimitado. Es tal cual la función del tomador de decisiones. O veo el lápiz limitado o veo todo el espacio, entre comillas, vacío. Ojalá que esta imagen pues, nos pueda mostrar lo que exactamente nos está queriendo decir esta cita. Pensar a veces precede a las que están relacionadas con la percepción, mientras que en otras ocasiones se invierte ese orden. Eso se debe a que el orden en sí no importa, porque es que lo que importa es que mi atención está dirigido hacia el lápiz en ese espacio vacío. Y el lápiz me representa un encapsulamiento. Es algo que está encapsulado, pero que al estar encapsulado tiene un tiempo de caducidad. Así de sí, así de sí. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos. Hacia donde yo dirija la atención como tomador de decisiones. Ahora, si yo quiero detallar las características del lápiz, la data del lápiz, lo único que yo voy a ver y a vivir es con el lápiz. Pero ¿de cuánto me estoy perdiendo como tomador de decisiones? De esa eternidad donde no hay límites, no trasciende la idea del espacio. Por eso es que la palabra más parecida es la del vacío. Entonces, en este punto, se nos dice en el manual para el maestro, primero en el libro de texto, en el capítulo 15, algo bien pollo, ¿no? El ego es un aliado del tiempo, pero no un amigo. ¿Y por qué es un aliado del tiempo y no un amigo? Porque el ego hace uso del tiempo para mantenernos anclados y generar toda nuestra atención. Volvemos al ejemplo del lápiz en ese salón vacío. Prestarle atención al lápiz y prestarle atención al tiempo, porque primero es cómo llegó ese lápiz allí, hace cuánto tiempo ese lápiz está allí, quién dispuso ese lápiz allí. Y todas esas preguntas me mantienen anclado allí en la alfombra del tiempo. ¿Ok? Pero ¿por qué no es un amigo del tiempo? Porque el tiempo simplemente, así como él es limitado, entonces él se alía a la idea del tiempo y la encausa porque es de su interés, porque sabe que ese es su único mecanismo de supervivencia, ¿sí? Pero no es un amigo porque, pues a ratos, él puede hacerte creer que has podido viajar en el tiempo. Entonces, toda esta idea de poder ir hacia otras dimensiones, ver otras realidades, otras culturas, en otros planetas, otras civilizaciones. Entonces, allí, pues, eso es atractivo. En un tiempo eso a mí me atrapó mucho la atención y solamente, bueno, pensar cómo sería la vida o cómo podría ser la vida en otras esferas, ¿verdad? En otros universos, algo muy atractivo. Y es allí donde entonces decimos, oh, pude llegar aquí, ajá, y quedarnos pegados. Eso nos puede hacer creer muy poderosos. Podemos incluso alardearnos de que tenemos cierto tipo de experiencias, pero les garantizo que eso no ha dejado de ser dualista. No hemos dejado de estar dentro de la alfombra del tiempo.
por muy evolucionadas que parezcan esas otras civilizaciones, y tan evolucionadas incluso que no tengan los mismos órganos que nosotros tenemos, que no tengan la necesidad de alimentarse físicamente, todo es a nivel de prana, se nutren del prana, ¿ok? Que tengan otras estructuras, sí, igual piernas, brazos, tronco, extremidades superiores, inferiores y cabeza, pero tienen una conformación anatómica totalmente distinta, tanto incluso que pueden llegar a tener, ¿verdad? Hasta 210 sentidos. Y nosotros acá, pues entre los 5 que aprendimos, más lo que la neurociencia va diciendo, que tenemos la propiocepción, la interocepción, y ya se está hablando entonces de otros 3 sentidos más, y creemos que eso es un gran avance. Hay otras culturas y otras civilizaciones que tienen otros tipos de experiencia porque tienen otra conciencia del cuerpo. Pero con todo y lo atractivo que eso parezca, no deja de no ser dualismo, de estar inserto dentro de la alfombra del tiempo y pasa a ser eso, atractivo. Luego el manual para el maestro nos dice, lo único que los ojos del cuerpo pueden contemplar son conflictos. No recurras a ellos en busca de paz y entendimiento. Y les puedo decir que preparando este material, esto me dio un pollo contundente. Porque bueno, uno tiene, bueno, en lo particular, mi personaje tiene el hábito de querer curiosear y llegar al punto, al meollo de las cosas, cuando se presenta algo y aclarar para que todo vaya quedando claro. Y esto a mí particularmente me habló, me resultó eso, un polloyón contundente. Lo único que los ojos del cuerpo pueden contemplar son conflictos. Y no recurras a ellos en busca de paz y entendimiento. Dios, 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 Dios. El ego te quiere ver muerto, pero él no quiere morir. Y esta cita está en el libro de texto, en el capítulo 15, en su capítulo 1, párrafo 3, frase 3. De verdad que es un polloñazo rudísimo. El ego te quiere ver muerto, pero él no quiere. Nos asusta con la idea de la muerte. El sistema de pensamientos egoico nos sembró la idea del temor a Dios, de evitar la muerte, pero la muerte es la amenaza como castigo, la muerte es la amenaza como la promesa de que con esto vas a ir a un mundo mejor y en otras esferas, en otras dimensiones, vas a poder estar y reunirte con tus seres queridos. Y puntos suspensivos. Y bueno, la gramática habla de 3 puntos suspensivos, puntos suspensivos, etcétera, 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 puntos suspensivos, o como diría Martín Merayo, y un largo etcétera, ¿verdad? Pero nos dice a su vez, en el manual para el maestro, las ilusiones son siempre ilusiones de diferencia. Por eso que encontramos este vídeo y me parece así bien interesante, porque así como él está allí como tratando de despegarse de todos esos muñequitos, ¿verdad? Eso vendría a ser, somos nosotros estudiando el curso y desestructurándonos hasta que llega un punto, ya no como cuerpo, pero sí como mente, donde logramos comprender realmente quiénes somos. Veámoslo nuevamente. El ego te quiere ver muerto, pero no quiere morir. Ajá. Pero nos liberamos absolutamente de toda idea, de toda ilusión de diferencias y somos tal cual, ya no como un cuerpo libre, sino como una mente libre. Me pareció muy interesante este vídeo para compartir. Luego nos encontramos aquí con el capítulo 30, su capítulo 3, algo que también me parece muy contundente. ¿Ok? Y nos dice, lo que Dios no conoce no existe. Claro, es que Dios solo puede dar cuenta de eternidad, de extensión de amor. Todo lo opuesto al amor, que se fundamenta básicamente en la idea del miedo, culpa y pecado,
Pues no existe. Para Dios nada de eso existe. O sea, para Dios tú no has cometido un pecado alguno, no hay nada pecaminoso en ti. Entendiendo también que para un curso de milagros la idea de pecado tiene el mismo connotación de las religiones. La idea de pecado es tu negación de aceptar que eres espíritu. Para el Padre eres la extensión de Él. Y ya, y lo digo y me lo estoy recordando también, ¿no? Y lo que Él conoce existe para siempre y es inmutable, porque no lo puedo comprender. ¿Qué impide que yo comprenda que esta verdad es verdad? Y es aquí donde una vez más el llamado a la honestidad es contundente, pues los pensamientos duran tanto como la mente que los pensó. Y la mente de Dios no tiene fin ni puede haber un instante en que sus pensamientos puedan estar ausentes o cambiar. Los pensamientos ni nacen ni mueren. Comparten sus atributos los atributos de su creador y no tienen una vida separada aparte de la de él. Tus pensamientos están en tu mente, tal como tú estás en la mente con M mayúscula que te pensó, es decir, en la mente de Dios. Por lo tanto, no hay partes separadas en lo que existe dentro de la mente de Dios. Su mente es por siempre una y está eternamente unida y en paz. Entonces, cuando recordamos que no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos, es en verdad asumir que el mundo que veo lo fabriqué yo porque es el efecto de mis pensamientos. Lo que me desagrada es el efecto de mis pensamientos. Lo que me agrada es el efecto de mis pensamientos. Ahora, lo que me agrada a mí en desmedro de otro, eso es el efecto de mis pensamientos. ¿Ok? Entonces, que lo que me agrade también sea agradable a Dios. No porque Dios necesite que nosotros le seamos agradables, Él sea agradable con nosotros y nosotros agradables con Él, sino que esté en consonancia con el pensamiento de la mente de Dios. Vale decir, mansedumbre, ¿sí? Confianza, mente abierta, fe, júbilo, todas las características de los maestros de Dios. Esa es nuestra referencia, las características de los maestros de Dios. Esa es otra referencia importante. Y ya para ir cerrando, pues así como estos dados que los lanzamos, dice, los pensamientos de Dios están mucho más allá de cualquier posibilidad de cambio y su resplandor es eterno. Y es así. Los pensamientos de Dios están más allá de cualquier posibilidad. Es decir, los pensamientos de Dios no son ese bolígrafo en ese espacio vacío. Los pensamientos de Dios simplemente son extensión de Él mismo y como extensión no puede estar condenado a la forma, a tener una arquitectura, sabes, una ingeniería, una estructura física, porque eso significa limitarse, dejar de ser eterno. ¿Ok? En este punto, pues, vamos ya para concluir nuestra nuestro estudio compartido, pues nos gustaría muchísimo, la verdad, lo disfrutaríamos muchísimo sus comentarios, sus puntos de vista, sus preguntas. Estamos aquí pues únicamente para ser útiles al espíritu y que en esta disposición de estudiar juntos podamos efectivamente con mucha honestidad. Mire, si hay algo que sobremanera en los últimos meses yo he podido comprender, que la coherencia nos las da la honestidad. Esto de integrar la enseñanza del Espíritu Santo, para poderla integrar necesitamos la honesta honestidad, así es. La honesta honestidad de que lo que estoy pensando es distinto de lo que debería pensar en función de la mente recta, pero es lo que estoy pensando. Reconocer esto ya es la pauta clave para poder, pues, entregarlo al Espíritu Santo.
Pero por supuesto, entre que yo reconozco que algo me está moviendo y ese algo que me está moviendo me está dando poder y no quiero, bueno, con que reconozca eso, con reconocerlo de la forma más honesta posible, les garantizo, se los garantizo porque ha sido mi vivencia, ¿verdad? Simplemente se da ese espacio. Ese reconocimiento de eso que está poniendo resistencia me está mostrando mi odio especial a Dios. Y cuando veo el odio especial a Dios, también veo cuál es mi culpa. Y esto es lo que finalmente, Espíritu Santo, me siento culpable. Por creer, por querer creer que la separación sí sucedió y para poder materializar esa idea, mira todo esto que me fabriqué. Ahora sí, Espíritu Santo, te lo entrego. Entonces sustituye un pensamiento por el otro, pero una entrega viene a ser de una manera más genuina y no es que vamos en automático. Te entrego, Espíritu Santo, que tengo la percepción de que esto es una cartuchera y lo único que yo quiero ver es la paz de Cristo. No, no es así como sucede. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pues bien, vamos entonces ya a despedirnos y pues agradecidos recordarles pues que tenemos información interesante en la descripción del video para todos ustedes, para nosotros y que bueno, simplemente vamos a estudiar rudo, profundo, vamos a mover todas esas ideas falsas en nuestra mente, a desestructurarnos. Sin desestructuración no hay posibilidad de cambio, ¿sí? Muchísimas gracias y muy feliz instante santo.